Dios les bendiga, bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Mi nombre es Valente Castro. Estamos ya listos para estudiar nuevamente. Recordemos que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les invito para que se suscriban al canal, para que también activen la campanita y también a compartir estos estudios que en mi entendimiento es la única manera que podemos nosotros llegar a más gente. Dios les bendiga. Así es que vamos a comenzar. En esta ocasión pues continuamos con el estudio que ya comenzamos acerca de los 1000 años con Cristo. Un estudio muy interesante, pero vamos a ver en el desarrollo cómo podemos nosotros poder llegar hasta ahí, y independientemente de lo que entendamos, creo que es mucho más importante la obediencia. Ok, quiero que empecemos leyendo aquí en Mateo, una pregunta que hace Pedro. Dice Mateo 19:27. Entonces Pedro preguntó: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús le dijo: os aseguro que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bien, pues en este texto lo que yo quiero hacer énfasis es cuando dice que ellos se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces eso nos enseña que efectivamente el reino de Dios, el reino de Cristo Jesús, va a ser en la tierra, ¿sí? Y yo quiero que veamos ahí en Isaías capítulo 11:12, dice así: levantará bandera a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ya desde aquí es importante analizar el texto, porque dice: levantará bandera a las naciones. O sea, de entre las naciones va a haber una bandera, una señal. Dice: y juntará los desterrados de Israel. ¿Quiénes son los desterrados de Israel? Pues digámoslo así, prácticamente todo Israel fue desterrado. Las 10 tribus fueron llevadas cautivas, se hicieron gentiles. Posteriormente también Judá, el reino del sur, fue llevado cautivo. Regresó un remanente, sí, pero no todos regresaron. Entonces también hubo de la descendencia de Judá que también se hizo gentil. Pero ellos se pueden contar como parte de las 10 tribus, porque se asimilaron entre las naciones, al igual que los descendientes de Efraín. Pero lo más interesante es que sí, fueron esparcidos, dice, porque dice a los desterrados de Israel. Cuando dice desterrados de Israel, se está refiriendo a los descendientes de Efraín, las 10 tribus. Y cuando dice ya los esparcidos de Judá, bueno, porque también fueron expatriados de su país. Entonces a todos ellos los va a traer de regreso. ¿A dónde? A Israel. Dice: y los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esta parte última es lo que quiero que vean. Entonces, ¿de dónde los va a traer? De los 4 ángulos de la tierra. En otras palabras, de todo el mundo, alrededor del mundo, de por allá los va a traer. Y luego el 13 dice: se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos.
bueno, va a cambiar totalmente la mentalidad de estas personas. Ya no va a haber envidia entre ellos, ya no va a haber pleitos, porque también dice aquí que va a destruir a los enemigos de Judá. Y luego dice la última parte, lo que vemos aquí en azul, dice: Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Lo que está diciendo aquí es que hoy por hoy y a través de los años pues ha habido cierta rivalidad entre Judá y Efraín. Si ustedes han dado cuenta, hay mucha fobia, hay mucho odio entre judíos y gentiles. Inclusive entre las religiones, muchos de los cristianos aún todavía no pueden asimilar que son parte del pueblo de Israel, y hay mucha envidia contra el pueblo de Israel actual, y hay pleitos y quieren desaparecer al pueblo de Israel, etcétera. Hay infinidad de cosas que no quiero abundar mucho ahí, porque pues en verdad me llevaría mucho tiempo explicar cada detalle, pero en un panorama así amplio, a grandes rasgos, pues eso lo estamos viendo. Posiblemente usted mismo de repente sienta por ahí algo de envidia u odio, en fin, a cierto rechazo, ¿no? Pero eso es precisamente por esto. Pero va a llegar el tiempo que eso va a desaparecer. Por eso dice acá que en ese tiempo ya no va a haber nada de esto. Pero aquí lo más interesante es que los va a llevar a su tierra. El 12: levantará bandera a las naciones y juntará los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. O sea, todo Israel lo va a llevar de regreso a su tierra, de donde ellos fueron expatriados, de donde ellos fueron llevados cautivos, de donde ellos fueron desterrados. Ahí los va a regresar. Y entonces se cumple, o se va a cumplir, lo que dice allá Mateo 19, la respuesta que le da Cristo Jesús a Pedro: y vosotros os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que desde ahí se va a juzgar a las 12 tribus de Israel, en Israel, para Israel. Entonces viene la pregunta: bueno, ¿y qué de la demás gente? Bueno, también eso ya lo tratamos en el estudio anterior. Mucha gente va a sobrevivir también. Mucha gente va a entrar al reino milenial, pues ellos también van a ser gobernados, pero desde Israel para todo el mundo. Hay una parte de la escritura que no me recuerdo ahorita exactamente dónde está, pero dice que de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra. O sea que desde allí se va a gobernar a todo el mundo. Prácticamente Israel será el centro, el gobierno central de todo el mundo, y es por eso que la paz se va a extender a todo el mundo. Pero sí, en Israel es que va a estar el pueblo de Dios. Ya dijimos quiénes son los que van a gobernar, entre ellos también los redimidos, y ya no voy a repetirlo más. Entonces quiero compartir otro texto que encontramos allí en Ezequiel 37, un texto que me parece muy interesante. Vamos a ver el 16, versículo 16 hasta el 22. Dice así: hijo de hombre, o hijo de Adán, como dice aquí, en otras versiones dice hijo de hombre, hijo de Adán, toma un palo y escribe en él a Judá y a los israelitas, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel, sus compañeros. Bueno, aquí le está hablando a los descendientes de José, que es Efraín, y que Efraín pues es de donde vienen las 10 tribus. ¿Ok? Entonces aquí le está diciendo qué es lo que tiene que hacer Ezequiel,
le toma una vara y escribe esos nombres. Y luego dice, júntalo luego con el otro para que sean uno y serán uno en tu mano. Recordemos que primero le está diciendo que le escriba el nombre de Judá, los descendientes de Judá, y también los descendientes de Efraín. O sea que ambos pueblos, recordemos que ambos pueblos fueron divididos. Entonces aquí le está diciendo, escribe en cada uno de esos palos, en dos palos, un nombre en cada uno de esos palos, y luego los juntas en un solo palo. Ok, lo que quiere decir que viene el tiempo en que otra vez el reino de Israel va a ser uno solo. Y esto comprueba lo que estaba diciendo allá Isaías capítulo 11, que por cierto Isaías capítulo 11, su contexto, y me gustaría que ustedes lo vean más detalladamente, en su contexto está hablando del reino milenial. Ahí es donde dice también que el oso y el buey, el león y el buey van a comer juntos, y el niño va a estar jugando con una speed, con una serpiente, en fin. Ahí le da una buena descripción. Pueden leerlo con confianza, con tiempo, ok, háganlo, se los recomiendo. Y luego dice el 17, seguimos leyendo acá, ok, dice así, júntalos luego con el otro para que sean uno, y será uno en tu mano. Y cuando te pregunten los de tu pueblo, ¿no nos explicarás qué significa eso? Aquí viene la explicación que Dios le da a Ezequiel para que le explique a toda aquella gente que él le va a estar predicando. Dice, diles, así dice el Señor, el Eterno, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con él, con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Lo que les explicaba, un solo pueblo otra vez. Los palos en que haya escrito estarán en tu mano ante sus ojos. El 21 dice, y les dirás, así dice el Señor, el Eterno, yo tomo a los israelitas de entre las naciones a donde fueron, los juntaré de todas partes y los traeré, ¿a dónde dice? A su tierra. ¿Cuál es su tierra? Israel. Y luego el 22 dice, los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando Cristo Jesús venga. Hoy en día sí se está haciendo un esfuerzo porque vuelvan a estar juntos otra vez, pero prácticamente lo que hoy estamos viendo es más bien simbólico, porque Israel hoy sigue estando dividido, pero en ese tiempo sí va a cumplirse las palabras que están acá. Ya en ese tiempo pues ya va a cambiar todo, ya lo hemos tratado en otros estudios. Entonces vemos, ya que aquí ya vemos que en realidad se están juntando o se van a juntar en ese tiempo para que sean gobernados ¿por quién? Por Cristo Jesús, y también los apóstoles que estarán sentados en 12 tronos, o sea 12 gobiernos, 12 poderes, para que estén ellos gobernando, rigiendo estas personas. Y aquí lo estamos viendo desde un punto de vista literal, físico, o sea que no es que ellos van a ser transformados, simplemente que van a llegar allí y van a empezar a obedecer, y van a empezar ellos, y al igual que todas las demás gentes, a aceptar que son el pueblo de Dios. Ahí se le va a abrir los ojos a todo aquel que hoy todavía no entiende que es parte de Israel, y entonces va a aceptar la palabra de Dios y va a aceptar que ya está en un reino
diferente al de hoy. Veamos lo que dice Mateo. ¿Por qué quiero compartir con ustedes esta parte de la escritura? Porque no importa qué tanto entendamos nosotros de lo que va a suceder en el tiempo del reinado de Cristo Jesús, los 1000 años y después de la eternidad, en verdad no, sí es muy importante porque aumenta nuestro conocimiento, pero ya con el simple hecho de saber que vamos a tener una eternidad es motivo para dejar de ser lo que somos y ser obedientes a la palabra de Dios. De nada nos sirve tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios, de nada nos sirve tener en detalle todo lo que se puede entender hoy acerca del reino milenial, que lo que acabo de decir no se compara con lo que va a pasar. No hay un ser humano que pueda describirlo. Recordemos que en profecía todos nos podemos equivocar. Al que diga que no se equivoca, ese lo puedo catalogar como un falso profeta, porque en realidad todos nos podemos equivocar. Pero sí podemos acercarnos a dar una buena explicación, pero eso de nada nos va a servir si no obedecemos la palabra de Dios. Por eso dice Mateo 7:13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Muchos entrarán por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. ¿Se dan cuenta? Esa es la parte importante, que hoy por hoy mucha gente no quiere aceptar la palabra de Dios. Muchos la rechazan, y los que ya han aceptado no quieren obedecer. Siempre van a buscar una excusa, siempre se va a buscar una excusa para no obedecer la palabra de Dios. Pero veamos lo que dice ahí mismo, ahora en el 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí está la diferencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esta parte es clave. Esto es importantísimo. Si nosotros no ponemos atención aquí, pues sí vamos a buscar miles de excusas. Pero dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre pues es obedecer. Ok, ya lo hemos explicado, ya hemos dicho en qué consiste la obediencia. Vean los otros estudios que tenemos allí en YouTube y los que están en Face, para agarrar un contexto más amplio de qué es obedecer. Dice el 22: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Se dan cuenta? No importa qué tantos milagros podamos hacer nosotros hoy, o qué tantos milagros recibamos en nuestras vidas también, de eso no nos va a servir. Aquí la clave es obedecer, porque no importa qué tantos milagros tengamos, o también qué tanto conocimiento tengamos de la palabra de Dios. Por supuesto que conocer la palabra de Dios es muy importante para guiarnos a la vida eterna, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo es muy drástico con los fariseos y los saduceos cuando les dice: ustedes son guías de ciegos, y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el abismo. Esa es una palabra muy fuerte. Entonces también nosotros deberíamos de tomarla y así poder reaccionar. Recordemos que si somos humildes, vamos a aceptar la palabra de Dios como es, y no vamos a buscar ningún pretexto. Bien, vamos a leer ahí mismo en Mateo, y vamos a continuar en el capítulo 7, versículo 24. Dice así: en fin, aquí les pone una parábola, tomando en cuenta lo que ya leímos anteriormente. Dice: en fin, todo el que oye estas palabras y las practica, o las pone por obra,
será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y dieron contra ella, contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras, noten lo que dice, y no las practica, es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Después descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra esa casa, y cayó, y fue grande su ruina. Lo mismo que dice más arriba, y ellos van a ser echados fuera. En fin, todo eso creo que lo conocemos. Hay un amplio conocimiento de todo esto, ¿ok? Quiero que veamos lo que dice 1 Corintios. Ya leímos un poco en 1 Corintios, pero vamos a volver a leer. Creo que estos textos no los hemos leído. Vamos a recalcar simplemente lo que va a hacer el Señor Jesucristo cuando Él esté en la tierra. Vamos a ver desde el 21 hasta el 28. Dice, porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Esto ya lo explicamos un poco en el estudio que tuvimos en Face. Si no lo han estudiado, conéctense a Facebook. Es importante. De esta manera ampliamos nuestro conocimiento. Bien, el 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados, pero aquellos que obedecen la palabra de Dios, no por el simple hecho ya de aceptarlo, ya voy a tener la eternidad. No, hay un proceso. Ya lo acabamos de leer ahí en Mateo. Entonces, el 23 dice, pero cada uno en su orden, Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, y Cristo entregará el reino a Dios y Padre, cuando haya quitado todo dominio, toda autoridad y potencia. El reinado de Cristo en la tierra es un proceso para eliminar con todo el mal. Y hay un lapso de 1000 años. El 25 dice, porque Él debe reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Al decir, sometió todas las cosas a Él, claro está, excepto aquel que sujetó todas las cosas a Él. O sea, hablando de Dios. El 28 dice, cuando todas las cosas le sean sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos y en todo y en todos. Lo que estamos viendo es, termina el proceso de los 1000 años y entramos ya a la eternidad. Una vez que ponga a todos los enemigos bajo sus pies, ya cuando ya no haya muerte, ya cuando haya terminado el mal, pues entonces el reino de Cristo va a ser entregado al Padre, y entonces sí está la eternidad. Ese es el proceso, eso es lo que nos va a llevar a nosotros. Y es muy interesante porque nos ayuda, si ya hemos entendido, pues entonces nos ayuda a sujetarnos a las enseñanzas del Señor Jesucristo, que son las mismas enseñanzas del Padre. Él mismo dice, las palabras que yo les hablo no son mías, son de el que me envió. Todo lo que está escrito es por parte de Dios. No olvidemos lo que dice la palabra de Dios allá en Hebreos. Ya para terminar, creo que simplemente les voy a sugerir que lean todo este capítulo 15. Les di un pequeñito resumen nada más. Lean todo el capítulo de Ezequiel 37. Es el mismo contexto, Ahí habla de los huesos secos, pero es el mismo contexto.
eso nos ayuda a dar un mejor entendimiento, pero también den lectura a todo el capítulo de Isaías, capítulo 11 también, y así a todo lo que hemos estudiado a través de estos 3 estudios, 2 que están en YouTube y 1 que está en Face. Así de que hagámonos ese favor. Les decía de que consideremos este texto que se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Dice así como está ordenado que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y la segunda vez sin relación con el pecado aparecerá para salvar a los que lo esperan ansiosamente. Bueno, pues nosotros esperamos a Cristo ansiosamente. Recordemos que hay 2 resurrecciones y nosotros tenemos que resucitar en la primera. ¿Y qué tenemos que hacer eso? Primero aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador y después obedecerle a Él en todo lo que Él ha mandado a través de su palabra, que son las mismas palabras de nuestro Padre Dios. De esa manera nosotros vamos a evitar enfrentar un juicio, ¿okay? Y de esa manera vamos a poder reinar con Cristo Jesús por 1000 años, porque después de 1000 años viene la segunda resurrección para así juzgar a toda aquella gente que no hizo o que no obedeció la palabra de Dios. Bien, hemos terminado. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme en estos estudios. Y no se les olvide suscribirse a este canal, activar la campanita, compartir los estudios, que eso es lo más importante. Compartir los estudios, descárguenlos en sus dispositivos y pueden así con más confianza estar estudiando cuando los pueda estudiar. Bien, nos vemos en un siguiente estudio. Hasta la próxima.